Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a un programa más aquí en El Espía del Telón. Volvemos duro, volvemos fuerte, con más artículos, con más programas. Después de un parón técnico de unos días, aquí estamos de vuelta y vamos a seguir con ese tema que tanto ha rondado los últimos días. Por un lado, bueno, la primera pieza de hoy es: ¿el Estado profundo de Estados Unidos conspiró con los islamistas para el cambio de régimen en Bangladesh? Este es un artículo de Atul Aneja, un periodista indio. Después tendremos un artículo escrito desde la perspectiva turca de un militar turco acerca del llamado Proyecto Patria Azul. Es un concepto muy interesante que hay que entender, que hay que conocer, porque precisamente es lo que mueve en gran parte al accionar geopolítico, es decir, en este caso tanto político como económico, como militar de Turquía respecto al Mediterráneo, y afecta directamente a Grecia, país directamente el principal objetivo de ese proyecto turco. En fin, como siempre, les intento traer de lo que no se habla en otros lugares, así que empecemos por aquí, por este artículo de Atul Aneja. El Estado profundo de Estados Unidos conspiró con los islamistas para el cambio de régimen en Bangladesh. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Atul. El derrocamiento de un gobierno electo mediante violentas protestas callejeras en Bangladesh ha evocado recuerdos de la revolución de la Plaza Maidán de 2014, que destituyó al presidente Viktor Yanukovych, que había sido elegido jefe de Estado mediante votación por el pueblo de Ucrania. Aquel incidente acabó desembocando en un sangriento conflicto armado entre Moscú y Kiev, que ha desencadenado una profunda agitación en todo el mundo. El hilo conductor de ambos sucesos en Bangladesh y Ucrania es la Fundación Nacional para la Democracia, o la NED por sus siglas en inglés, pero hablaremos de ello más adelante. En primer lugar, una recapitulación de lo ocurrido en Dhaka y en el extranjero, que provocó una tormenta perfecta para derrocar a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. Tras casi 2 meses de protestas callejeras por las excesivas reservas de empleo para los vástagos de los luchadores por la libertad de Bangladesh, la primera ministra electa, Sheikh Hasina, se vio obligada a huir de su patria. En todo este proyecto, fuerzas oscuras nacionales y extranjeras utilizaron a los estudiantes como materia prima para desencadenar un cambio de régimen. Hasina, la orgullosa hija del padre fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, que se levantó contra un Pakistán genocida, pero casó a su país con una ideología progresista, laica e integradora, voló a Nueva Delhi en un avión militar especial bangladesí aquella fatídica tarde del 5 de agosto. Por cierto, cabe remarcar que, como siempre, el enlace a la fuente original la tendrán abajo en la descripción, y es un artículo del pasado día 12 de agosto, pero que tiene todavía un contenido interesante que darles a conocer. Sigamos. Pero, ¿quién fue realmente el responsable de movilizar un poder callejero tan masivo en Dhaka, que obligó a un líder electo a un exilio sin ceremonias? Aquí es importante comprender el gran complot geopolítico aparentemente urdido por el Estado profundo de Estados Unidos para forzar su regreso al sudoeste asiático. Ahí es donde la historia de Bangladesh se entrelaza con lo que ocurrió en el turbulento Afganistán hace unos años. Ahora resulta evidente que, tras enfrentarse a una humillante retirada el 15 de agosto de 2021 de Afganistán, un país que se encuentra estratégicamente a las puertas de Asia Meridional, Asia Central, Asia Occidental y China, los estadounidenses estaban desesperados por organizar una réplica en la región. La hirviente rivalidad de Estados Unidos por el ancho de banda geopolítico con dos formidables potencias euroasiáticas, es decir, China y Rusia, no hizo sino avivar la urgencia de Washington por recuperar de algún modo el asiento del conductor en la región. Estados Unidos tuvo su primera oportunidad de enfrentarse a China en Pakistán, donde el ejército, tradicionalmente el núcleo del poder nacional, tenía dificultades para detener al primer ministro Imran Khan. Aunque el ejército pakistaní lo detuvo en 2018, en lo que muchos observadores consideraron unas elecciones amañadas, Khan se había vuelto rebelde.
el mercurial ex primer ministro, de hecho, había cometido el error fatal de apuntar descaradamente al jefe del ejército, Qamar Javed Bajia. Además, trató de abrir una brecha en el ejército a través de sus vínculos especiales con el ex jefe del ISI, es decir, los servicios secretos pakistaníes, pues dicho ex jefe, Faiz Hamid, y varios otros generales retirados pero influyentes. Sin embargo, lo más importante desde una perspectiva más amplia es que Khan había mostrado una inclinación hacia China y una propensión a coquetear con Rusia. Ambos países estaban en el punto de mira de Washington. Y aquí tenemos una reunión del 2022, la reunión que el mismo Imran Khan recuerda como la reunión que le sentenció frente al establishment pakistaní y pro-estadounidense en Pakistán. Porque mientras todo el mundo se alejaba de, todo el mundo occidental y los principales aliados de Occidente se alejaban de Rusia o mantenían ciertas distancias, Han se encontraba con Vladimir Putin en Moscú. Pero bueno, sigamos. Ahí es donde los militares pakistaníes y los estadounidenses, dos aliados tradicionalmente cercanos, encontraron una causa común. El proyecto de salida de Imran Khan comenzó en serio después de que éste fuera desalojado del poder en una moción de censura en el Parlamento pakistaní el 10 de abril de 2022. El encarcelamiento de Khan no hizo sino agravarse después de que sus partidarios fueran acusados de organizar una revuelta antimilitar el 9 de mayo del año siguiente. Ese día crucial, turbas violentas atacaron el cuartel general de Pakistán en Rawalpindi, así como la sede de la inteligencia, los ISI. La casa de huéspedes del comandante del cuerpo de Lahore fue saqueada. Imran Khan fue encarcelado y sigue entre rejas. Tras la marginación de Khan, el ex primer ministro Nawaz Sharif ha regresado de su exilio en Reino Unido, principal aliado de Washington. Su partido, Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, encabeza una coalición anti-Imran Khan, en la que también participan el Partido Popular de Pakistán y otras formaciones menores. Los lazos de los militares con los estadounidenses no han hecho más que estrecharse bajo el mandato del general Asim Munir, sucesor del general Bajwa. Ha habido informes creíbles de que militares pakistaníes transportaron armas con destino a Ucrania a través de Rumanía, miembro de la OTAN. De este modo, los pakistaníes superaron la prueba de fuego clave organizada por el Estado Profundo estadounidense, que ayudó a reiniciar lo que ha sido una relación muy especial. En fin, el autor sigue durante todo el artículo va poniendo enlaces con respecto a esas afirmaciones, a esos datos que va aportando. Igual los enlaces los tienen ahí, los pueden consultar cuando deseen. Con los estadounidenses de nuevo como actores formidables en Pakistán, a poca distancia de China y Afganistán, ha llegado la segunda fase para permitir un mayor atrincheramiento de Washington en el sur de Asia. Ahí es donde entra Bangladesh, otro jugador importante en el tablero geopolítico. Situado entre India y el sudeste asiático, Bangladesh es un excelente puesto de observación para vigilar a China, así como a India, que ha rechazado las exhortaciones de Estados Unidos a diluir su autonomía estratégica, lo que ha provocado que el embajador estadounidense en la India expresara públicamente su exasperación con Nueva Delhi, de lo cual precisamente hemos hablado en noticieros geopolíticos anteriores, de cómo Estados Unidos le quiere mear en la cara directamente de la India y se molesta todavía porque la India se enfaden con esas declaraciones estadounidenses. Es el orden mundial basado en reglas en estado puro. Las reglas que le salen de las pelotas a Estados Unidos y te las disparan en la cara y se ofenden si te dicen ¿por qué cojones me estás disparando en mi cara, en mi país? ¿De qué coño vas? ¿Qué te crees? El sheriff del mundo. Y Estados Unidos todavía con ese establishment que tiene sigue, sí, aquí se hace lo que nosotros decimos, a ver qué pensáis. Y bueno, luego no les queda otra cosa que ponerse a hablar
de conspiraciones ruso-chinas, iraníes, norcoreanas, malvadas y perversas para socavar el orden mundial basado en reglas y los valores universales y demás. Y ya vemos su aplicación una y otra vez sobre el terreno. Pero sigamos que este terreno tiene mucho más. Además, India apoya un orden mundial multipolar, una postura ideológica que no conviene a Washington, que se niega a aceptar que ya no es la única superpotencia que dirige la agencia mundial. Los lazos amistosos de Nueva Delhi con Rusia y su insistencia en distanciarse de la hostilidad hacia Moscú, exhibida por el occidente colectivo, se han convertido en importantes puntos de fricción entre India y Estados Unidos. Recientemente, India pidió la salida de Washington de su base militar en Diego García, en el Océano Índico, argumentando que el archipiélago más amplio de Chagos, del que Diego García forma parte, pertenecía a Mauricio. Y ahora vemos un mapa bien interesante. Igual, como les digo, todo lo tienen en el enlace abajo en la descripción para que puedan revisar este artículo cuantas veces deseen y hacer una pequeña parada para refrigerar la voz. Y ya estamos de vuelta con la voz mucho mejor, mucho más fluida, para seguir dando más información geopolítica. Seguimos con el artículo porque dice, esto ha añadido otra capa de malestar, que ya había ido en aumento cuando Nueva Delhi acusó a Washington de interferir en sus elecciones generales, que llevaron al primer ministro Narendra Modi a un tercer mandato de 5 años. En concreto, la visita a Chennai en plenas elecciones de Donald Lu, el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Sur y Asia Central, ha levantado ampollas en los círculos decisorios de Nueva Delhi y su ecosistema de apoyo. Venga, les doy unos segundos mientras bebo un trago de agua para que recuerden qué es Chennai y por qué es tan importante. Efectivamente, Chennai es uno de los puertos más importantes en el sureste de la península que forma el subcontinente indio. Es, desde luego, uno de esos puntos esenciales para la proyección exterior y, en concreto, el de Chennai hacia Rusia, hacia el sudeste asiático, es un puerto fundamental. Pero bueno, en fin, sigamos, ¿qué hay más? Para muchos, el comunicado del Departamento de Estado estadounidense que anunciaba la visita de Lu en mayo, donde se afirmaba que visitaba al personal consular estadounidense en la misión de Chennai para reforzar el compromiso bilateral en el sur de India, parecía una odiosa defensa del subnacionalismo. Por cierto, el nombre de Lu y el del embajador saliente en Estados Unidos de Bangladesh, Peter Haas, ha estado pululando por el ciberespacio como arquitectos clave del cambio de régimen en Dhaka, es decir, la capital de Bangladesh. Y aquí tienen el pie de foto el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Sur y Centro de Asia. Pero para conseguir afianzarse en Bangladesh, Hasina se interpuso en el camino de Washington. La ex primera ministra Hasina ya había ofendido a los estadounidenses al permanecer neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania. También mantuvo relaciones cordiales tanto con China como con India, lo que alteró considerablemente el cálculo geopolítico de Washington. De hecho, la furia de Washington no hizo sino multiplicarse tras las mordaces críticas de Hasina a Estados Unidos. En junio de 2023, Hasina declaró que su partido, la Liga Awami, a diferencia de su rival, el Partido Nacional de Bangladesh, no quería llegar al poder vendiendo la isla de San Martín, o San Martin en inglés. Y efectivamente aquí tienen un mapa para que vean dónde está esa isla y si comparan el mapa anterior con la cuestión de la isla de Diego García y demás, y todas estas, las Islas Chagos y bueno, todas estas islas en el centro, entenderán que hay una serie de islas fundamentales para el centro del Océano Índico y esta en concreto sería para el Golfo de Bengala y toda esta parte, digamos, al este de la India y al oeste del sudeste asiático, en toda esta parte. Pero hay más, sigamos. Ahora bien, si digo que voy a vender, que voy a arrendar la isla de San Martín,
o nuestro país, tampoco tendré problemas para permanecer en el poder. Lo sé, declaró durante una rueda de prensa la misma Hasina, quien también ha comentado que Estados Unidos quería construir una base aérea en el Golfo de Bengala. En el Golfo de Bengala, que por supuesto está junto al estado de Kentucky. Todo el mundo lo sabe, cualquiera en geografía lo sabe, desde luego. Era broma. Además, Hasina ha acusado a Estados Unidos de crear un país cristiano a partir de partes de Bangladesh y Myanmar. Afirmó que un hombre blanco que se reunió con ella antes de las elecciones bangladesíes de enero de este 2024 le había asegurado que no tendría ningún problema durante las elecciones si les permitía construir una base aérea en territorio bangladesí. Sheikh Hasina también comparó la medida con Timor Oriental y dijo que van a forjar un país cristiano tomando partes de Bangladesh y Myanmar con una base en el Golfo de Bengala. Ahora resulta evidente que para deshacerse de Hasina, el Estado profundo estadounidense urdió en el extranjero una intrincada trama que llevaría al poder a la combinación del BNP, Jamaat-e Islami, es decir, el Partido Nacionalista Bangladesí, y Jamaat-e Islami, que ya sabéis de programas anteriores, que son los yihadistas de ocasión, la perfecta palanca suicida. En fin, pues con esa trama del BNP y del Jamaat-e Islami, una vez consumado el cambio de régimen en Daca, le servirían. En consecuencia, se creó todo un ecosistema de poder blando en el extranjero que llevaría a Tariq Rahman, también conocido como Tariq Zia, irónico, ¿no? Aunque se escribe con Z, pero suena exactamente como esa agencia estadounidense tan famosa. Bueno, Tariq Zia, hijo del fundador del BNP, el general Ziaur Rahman, y de Khaleda Zia, como líder de facto de la alianza radical BNP Jamaat-e Islami. Bueno, y aquí está el pie de foto. Tariq Rahman, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, es el verdadero ganador del cambio de régimen en Bangladesh. En esta empresa, la Fundación Nacional para la Democracia, o NED por sus siglas en inglés, un organismo financiado por el Congreso de Estados Unidos que cuenta con un ecosistema más amplio de fundaciones, ONGs y grupos de derechos humanos, aparentemente encabezó la tarea de enhebrar una red de actores y fuerzas que lograran el cambio de régimen dentro de Bangladesh. La historia se repite una vez más. De hecho, el cambio de régimen en Bangladesh es una mutación de las 4 revoluciones de colores que ya han afectado a otras zonas geográficas como el Cáucaso, Asia Occidental y el norte de África durante la llamada Primavera Árabe. En el caso de Bangladesh, la NED ha financiado Right to Freedom, Derecho a la Libertad, una organización dirigida por William B. Milam, que por cierto ha sido embajador tanto en Bangladesh como en Pakistán. Y aquí tienen otro enlace más que pone el autor. Según un artículo del periodista bangladesí Salahuddin Shoaib Chowdhury, Milam está considerado una figura influyente dentro del Partido Demócrata estadounidense, con un acceso a un gran número de dirigentes del Partido Demócrata, entre ellos Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Y aquí tienen una declaración por el embajador retirado William B. Milam, presidente de Right to Freedom. Básicamente el clásico modelo de sí, estamos a favor del bien, en contra de lo malo y que se vaya la que está gobernando. Bueno, al parecer Milam es una pieza clave en el apoyo a la combinación BNP, Jamaat-e Islami, en influyentes círculos políticos de Estados Unidos. Chowdhury señala que el complot para destituir a Hasina, en el que había aparecido el nombre de Milam, estaba listo para ponerse en marcha en el mismo 2022. En algún momento de octubre de 2022, Milam transmitió un mensaje secreto al presidente en funciones del BNP, Tariq Rahman. Por cierto, el mensaje fue transmitido a través de Mushfiqul Fazal Ansari, director ejecutivo de Derecho a la Libertad, de Right to Freedom. Ansari era el conducto perfecto para llegar a Rahman. Ambos se conocían a través de Harris Chowdhury, que fue secretario privado de Khaleda Zia cuando ésta fue primera ministra entre 2001 y 2006.
Ansarei llegó a ser secretario de prensa adjunto de Khaled Zia, pero su principal trabajo, según el periodista Choudhury, era recibir órdenes de Rahman. Y aquí, bueno, pues pie de foto, Ansarei posa con el líder de la oposición india, Rahul Gandhi. En fin, entre otras cosas, manejaba dinero para sobornos, mantenía contactos con entidades terroristas como Harkatul Jihad al-Islam y Bangladesh, Jamatul Mujahedin Bangladesh, el Frente Unido de Liberación de Asom, Hizbul Mujahedin y también Al-Qaeda. Vamos, 4 simpáticas organizaciones que todo el mundo querría tener en su boda, bautizo, comunión o cumpleaños. ¿Yihadistas de ocasión? Pues en vez de 1, pues 5 por 1. 5 al precio de 1. Estados Unidos los regala, no sabe qué hacer con ellos. En fin, sigamos. Por cierto, en diciembre de 2001, cuando el BNP supuestamente acogió durante semanas en Bangladesh al antiguo jefe supremo de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, y a su equipo, Ansarei desempeñó un papel fundamental de coordinador, que incluyó reunirse varias veces con Ayman al-Zawahiri en nombre de Tariq Rahman. Y aquí tienen otro enlace. Choudhury afirma que en Estados Unidos se ve a Ansarei reunirse casi regularmente con el personal de la Embajada de Pakistán, en particular con Muhammad Asim Raza y con otros como Muhammad Taqi y Jamal Nasir. Volviendo al mensaje, Milam aseguró a Rahman que antes del 10 de diciembre Estados Unidos impondría una serie de sanciones a un gran número de dirigentes de la Liga Awami en el poder, entre ellos algunos de los ministros más destacados, así como funcionarios civiles y militares. Al parecer, Rahman habló con Milam un par de veces antes de recibir el mensaje. Y aprovecho una vez más para decir, ¿y por qué se sorprenden algunos todavía en Washington de que su orden mundial basado en las reglas que más les convengan cuando más les convenga es lo que menos le conviene y le interesa a la mayoría global? Pero bueno, llámenme loco o lean una vez más este párrafo. Seguimos. Lo que siguió fue el preludio de los acontecimientos del 5 de agosto. Tras el mensaje de Milam, Rahman habría dicho a un selecto número de dirigentes del BNP, el Partido Nacionalista de Bangladesh, incluidos al menos 2 miembros del comité permanente del partido, que se prepararan para un mitin masivo en la ciudad de Dhaka el 10 de diciembre de 2022. Tras las reiteradas garantías de Mishfiqul Fazal Ansarei sobre firmes directivas de Washington al gobierno de la Liga Awami para que dimita y entregue el poder a un gobierno provisional neutral a más tardar el 15 de diciembre, Rahman había presentado un plan detallado para convertir la zona de oficinas del BNP en otra Plaza Tahrir, en referencia al lugar del Cairo donde las protestas derribaron al gobierno de Hosni Mubarak, dando lugar a una presidencia de los hermanos musulmanes bajo Mohamed Morsi. En fin, amigos peculiares para un viaje peculiar. Al mismo tiempo, el premio Nobel Muhammad Yunus entró en escena. Se le comunicó, dice Choudhury, que Rahman estaba dispuesto a aceptarlo como jefe de un gobierno provisional una vez que la primera ministra Hasina dimitiera y cediera el poder. Rahman también aseguró a Yunus que le daría la presidencia una vez que el BNP volviera al poder tras unas elecciones generales celebradas bajo un gobierno provisional en marzo de 2023. Pero todo el plan se desvaneció cuando la movilización a gran escala fuera de la zona de Naya Paltán de Dhaka no se materializó, a pesar de los intentos del BNP de atraer al proyecto a fuerzas islamistas como Gelafat Andolan y Jefazat e Islam, que por los nombres no inspiran confianza ninguna. A pesar del revés, es obvio que la conspiración para desbancar a Hasina no terminó ahí. Por el contrario, la combinación del BNP y Jamaat Islami ha trabajado febrilmente para lanzar un bombardeo de poder blando de guerra informativa para atacar a Hasina y a la Liga Awami con ayuda de subversivos en Estados Unidos. En la construcción de una contranarrativa a través de los medios de comunicación, el nombre de la NET vuelve a aparecer. Por ejemplo, la NET financió Netra News,
un hábil sitio web de medios de comunicación que ha trabajado enérgicamente para promover la causa del BNP y Jamaat Islami. Netra News está dirigida por Tasnim Jalil, un periodista bangladesí exiliado en Suecia. Jalil trabajó anteriormente para The Daily Star, que se convirtió en colaboradora de la CNN y, lo que es más importante, en consultora de Human Rights Watch, con lo que la Agencia de Derechos Humanos es el trasfondo más poderoso de Netra News. Y aquí tienen otro artículo más enlazado. Por cierto, en 2010, la Open Society Foundation de George Soros, el maestro de las revoluciones de color en todo el mundo, concedió una subvención desafío de 10 años por $100 millones a Human Rights Watch. Y aquí otro enlace. El punto de inflexión en la vida de Jalil se produjo cuando los servicios de inteligencia de Bangladesh lo torturaron bajo custodia tras detenerlo el 11 de mayo de 2007, lo que allanó el camino para su vinculación con Human Rights Watch y finalmente con Rahman, del Partido Nacionalista Bangladesí. Después de huir del país tras su liberación, Jalil documentó su historia en un informe especial de Human Rights Watch titulado La tortura de Tasnim Jalil, 2008. Human Rights Watch ha descrito su publicación como el relato público más detallado de un caso de tortura en Bangladesh. El apoyo de Jalil a Tariq Rahman es evidente. Es un ardiente defensor de Rahman y muchos lo ven como ministro en la sombra del BNP para los derechos humanos una vez que se celebren nuevas elecciones. Ha defendido polémicamente que Rahman debe permanecer fuera de la jurisdicción de los tribunales de Bangladesh a pesar de los casos creíbles de delitos y corrupciones, incluidas condenas y juicios pendientes, según una publicación en Substack titulada Sherlock Holmes en Bangladesh. Netra News, financiada por la NET, ha dominado el arte de movilizar en masa a estudiantes no politizados mediante una falsa narrativa moralista donde se perciben a sí mismos como soldados de primera línea que luchan contra la tiranía, que defienden los derechos humanos y que se convierten en los auténticos artífices del cambio en su país. Al igual que la imagen del conmocionado Omran Daknesh, el niño de pelo castaño que fue rescatado de un edificio en ruinas en Alepo, se utilizó para alimentar un movimiento de cambio de régimen en Siria, el asesinato del cámara de Al Jazeera cerca de Benghazi para encender la revolución, entre comillas, contra Gaddafi en Libia, y muchas otras fotos y vídeos gráficos utilizados durante la serie de cambios de régimen que tuvieron lugar bajo la rúbrica de la llamada Primavera Árabe. Netra News también se ha centrado en el desinteresado sacrificio, entre comillas, de Abu Sayed como una importante herramienta de movilización. Por un lado, en esta foto, Omran Daknesh para Marjorie, utilizada para alimentar el cambio de régimen en Siria. Esta foto que seguro que muchos recuerdan. Netra News ha ensalzado a Abu Sayed por permanecer intrépido con los brazos extendidos antes de ser tiroteado por la policía. Es decir, aquí este señor. Y el pie de foto del artículo dice: la muerte de Abu Sayed fue un momento crucial que condujo al cambio de régimen en Bangladesh. Versiones de la imagen de Abu Sayed de pie y con los brazos extendidos cuando le dispararon se están haciendo virales en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entre ellas un boceto de su heroica postura realizado por Kaushik Sarker, una imagen suya delante de la bandera de Bangladesh que denota su sacrificio por el país, y la misma imagen acompañada de versos del poema El Rebelde del poeta nacional de Bangladesh, Kazi Nazrul Islam, dice una publicación del portal de Netra News. Y añade: las imágenes de mujeres jóvenes en las protestas de Bangladesh han pasado de fotografías de una joven ensangrentada, golpeada y herida a multitudes de estudiantes marchando y coreando eslóganes. Estas escenas recuerdan a las protestas de las mujeres iraníes contra la revolución islámica y a las recientes protestas por la ley de ciudadanía en India, donde las mujeres estuvieron en primera línea luchando por los musulmanes en India. En el ejercicio de poder blando contra Hasina,
Otras luminarias de los medios de comunicación son los periodistas de Bangladesh en medios internacionales, o BJIM. Pues estos periodistas de Bangladesh en medios internacionales resulta que es una red de periodistas pro Partido Nacionalista Bangladesí y pro Jamaat Islami que informaron sobre Bangladesh para los principales medios de comunicación internacionales, según se lee en un post de Substack de Sherlock Holmes en Bangladesh. Aquí lo tienen en el enlace. Aparte del personal profesional de los medios de comunicación, hay músicos como Arafat Kazi, cuyo impactante artículo de opinión titulado Muerte por todas partes en Netra News ha tenido una gran influencia. Incluso la destacada escritora e intérprete de lo LGBTQ, Ibtisam Ahmed, se ha lanzado a favor de las protestas contra Hasina, de hecho, criticando el mito fundacional de Bangladesh. La guerra narrativa contra Hasina también ha sido avivada por una nueva cuenta en X llamada Revolt, que ha encontrado tracción entre quienes buscan un cambio de régimen. Esta cuenta, Revolt o Revuelta, publica regularmente vídeos de activistas del BNP, entre ellos Zahed ur Rahman, residente en Dhaka, y el expatriado Faham Abdus Salam. Revuelta o Revolt en inglés. Es curioso porque es el típico lema de todas las revoluciones de color durante el siglo XXI. En uno de sus vídeos, Salam pide a miembros de las Fuerzas Armadas de Bangladesh que filtren información a Tasnim Jalil y a otros disidentes. También amenaza a familiares de los militares, incluidas sus esposas. Y aquí otro artículo más, el BNP y Jamaat al-Islam apuntan a una guerra civil. Otros tres individuos, David Bergman, vaya nombre, vaya apellido, Zulkarnain Saer Han Samin y Jacob Milton, son conocidos por trabajar constantemente contra la Liga Awami desde sus posiciones en el extranjero, contactando con políticos locales, representantes públicos y trabajando con medios de comunicación para impulsar su contranarrativa. Por cierto, Bergman, antiguo editor de Netra News, se ha volcado en la defensa del BNP Jamaat Islami desde que la Liga Awami inició los juicios por crímenes de guerra en 2022, donde varias personalidades de Jamaat Islami fueron sentadas en el banquillo de los acusados. Bergman, un apellido de Bangladesh de toda la vida, claro. Bergman ha aparecido regularmente en el canal de televisión en inglés Al Jazeera, donde ha criticado repetidamente a la Liga Awami. Y en pie de foto, David Bergman, antiguo editor de Netra News, que ha desempeñado un papel fundamental en la movilización de las protestas callejeras en Bangladesh. También el nombre de Zulkarnain Saer Khan Samin ha aparecido relacionado con actividades delictivas, y aquí lo tienen en el pie de foto. Al parecer fue expulsado de Hungría, donde regentaba varios restaurantes, entre ellos el restaurante indio Curry House, por su presunta implicación en actividades de extorsión y su antigua relación con Shahid Uddin Khan, financiero terrorista buscado por la Interpol. Según algunos medios de comunicación, ha encontrado refugio en Londres. ¡Qué mejor sitio! Y aquí otro enlace. En un mensaje publicado en Twitter el 9 de agosto, pidió al recién formado gobierno provisional de Bangladesh que desbloqueara el sitio de Netra News y todos los demás para los lectores de Bangladesh. Y aquí el enlace a X. Jacob Milton también tiene un perfil controvertido. Milton ha hablado mucho en las redes sociales sobre diferentes temas. Se presenta como ex vicepresidente de un banco, capitán retirado del ejército de Bangladesh, abogado y periodista, pero en realidad ni siquiera ha aprobado el SSC, según afirma el sitio web Daily Sun citando sus fuentes. El informe afirma que tras obtener un carnet de prensa de un medio de comunicación bangladesí en Estados Unidos, a menudo se le encuentra planteando diferentes cuestiones sobre Bangladesh en las sesiones informativas para la prensa del Departamento de Estado estadounidense. Con los lazos
Entre estadounidenses y pakistaníes en vías de recuperación, no es de extrañar que Islamabad, conocida por su vínculo de sangre con Jamaat-e-Islami, se haya implicado de lleno en las protestas contra Sheikh Hasina, que simboliza la humillación de Pakistán tras la desintegración de Pakistán Oriental en 1971 y su surgimiento como el Bangladesh independiente. En los últimos años, la empatía de Pakistán hacia Jamaat-e-Islami, que estuvo plenamente implicada en las atrocidades cometidas contra los patriotas bengalíes durante la Guerra de Liberación de 1971, se hizo evidente cuando el Parlamento de Pakistán aprobó en 2013 una resolución unánime contra el juicio por crímenes de guerra de Bangladesh bajo la supervisión de Sheikh Hasina. Hasina había creado en 2009 el Tribunal Penal Internacional de Bangladesh para investigar y procesar a los sospechosos por el genocidio cometido en 1971 por el ejército pakistaní y sus colaboradores locales durante la Guerra de Liberación de Bangladesh. Además, el ex jefe de los servicios secretos pakistaníes, Asad Durrani, informó en 2012 al Tribunal Supremo de Pakistán que el servicio secreto pakistaní financió al BNP, aliado de Jamaat-e-Islami, durante las elecciones de 1991 en Bangladesh. Creo que se están haciendo todos ya la idea general de por dónde va este asunto en Bangladesh, de quién está detrás, quién va moviendo los hilos y qué clase de salvajada se viene por delante solo para que Estados Unidos tenga un puntal, un meñique puesto para dar un salto hacia el gran continente asiático. Sigamos. El Jamaat-e-Islami en Pakistán y Pakistán Oriental o Bangladesh comparten una historia siniestra y violenta de colaboración despiadada. Durante la Guerra de Liberación de Bangladesh, Jamaat-e-Islami prestó pleno apoyo al ejército pakistaní en sus esfuerzos contra los luchadores por la libertad de Bangladesh, también entonces Pakistán Oriental. El gobierno de Pakistán Occidental creó el Comité Central de Paz en Pakistán Oriental, conocido como el Comité Shanti o Bahini en bengalí, que fue una parte vital de sus operaciones militares contra los nacionalistas bengalíes. A continuación, el Shanti Bahini, junto con las fuerzas de Pakistán Occidental, cometió horrendos crímenes de guerra, como el asesinato de cientos de miles de pakistaníes orientales no combatientes, la violinización de mujeres pakistaníes orientales, especialmente las no musulmanas, el secuestro y el asesinato de eruditos médicos y científicos, entre otros. Cosas que pasan en la vida, que de estos sucesos son lo que se está denunciando en la actualidad. Mismos actores, mismos crímenes, vaya a quién le podía coger por sorpresa. Bueno, el Jamaat-e-Islami también fomentó grupos como Al-Badr y Al-Shams, conocidos como Rajakar Bahini en bengalí, para apoyar los esfuerzos militares del ejército pakistaní. Al-Badr fue creado por Islami Chhatra Shibir, el ala estudiantil del Jamaat-e-Islami en el este de Pakistán. Una de las principales operaciones de Al-Badr durante la Guerra de Liberación fue matar específicamente a la agente intelectual conocida como Budhijibi en bengalí. Lo siento que el bengalí pues no se me da muy bien, hago lo que puedo, ahí tienen la palabra igualmente. Entre una serie de crímenes horrendos destacó la imposición de la esclavitud sexual a entre 200.000 y 400.000 mujeres bengalíes. Y aquí otro enlace. A la vista de su historial es evidente que los estudiantes no tendrán ningún problema si el partido radical Jamaat-e-Islami o la combinación BNP-Jamaat, que es lo más probable, asumen el poder tras unas futuras elecciones siempre que sus intereses geopolíticos más amplios sigan estando protegidos. Así se desprende de la declaración del Departamento de Estado estadounidense del año pasado, que dice así: los dirigentes y miembros del Jamaat-e-Islami, el mayor partido político musulmán del país, no pudieron ejercer sus libertades constitucionales de expresión y reunión debido al acoso de las autoridades policiales. El gobierno dio de baja a Jamaat como partido político, prohibiendo a los candidatos presentarse a cargos públicos con el nombre de Jamaat.
Y otro enlace. Esto no es sorprendente, ya que el Estado profundo estadounidense tiene un ignominioso historial de colaboración con grupos radicales para instaurar cambios de régimen. Por ejemplo, en Libia, la CIA envió desde Malasia en 2004 a Abdelhakim Belhaj, afiliado a Al-Qaeda y capturado en Afganistán para derrocar al líder del país, Muammar Gaddafi. Y aquí otro enlace. En 2011, la CIA utilizó a Belhaj para atacar a los partidarios reales o percibidos de Gaddafi, un esfuerzo que causó asesinatos a gran escala de inmigrantes africanos negros que eran percibidos como leales al líder libio. Según The Herald, Belhaj sirvió también a la causa estadounidense con tal buena manera que el difunto senador John McCain los describió a él y a sus seguidores como héroes. El sitio web señala que Belhaj se convirtió posteriormente en un líder del Estado Islámico que operaba en los alrededores de Derna, una ciudad al este de Libia. Y aquí otro enlace. Incluso antes de que se haya asentado la polvareda tras la destitución de Hasina, hay indicios preocupantes de que los extremistas islámicos pueden estar secuestrando la agenda del gobierno, ya que ya se ha estado publicando la lista del gobierno provisional. En ella figura el nombre de Abul Fayed Muhammad Khalid Hossain, conocido popularmente como el doctor AFM Khalid Hossain. Menos mal, porque 5 nombres para tener que repetirlo cada vez que apareciera iba a ser bastante grande. Hossain ha sido vicepresidente de Jefazat Islam Bangladesh y actualmente está asociado a la organización islámica de Obandi Bangladeshi. Jefazat Islami es una organización islamista de línea dura, cuyos miembros han sido acusados de perseguir a los hindúes en el pasado y de enfrentarse al gobierno de Sheikh Hasina por sus lazos con India. Y aquí tienen a Abdul Fayed Muhammad Khalil Hossain, miembro de la organización radical Jefazat Islam Bangladesh. Todo gente normal, gente que llevarían a su casa un domingo para cenar. Bueno, el nombramiento se produce en medio de informes generalizados de ataques selectivos contra la comunidad hindú de Bangladesh, incluidos brutales asesinatos, violinizaciones, saqueos de negocios hindúes y destrucción de templos tras la salida de Hasina. Como era de esperar, al tiempo que transmitía sus mejores deseos al profesor Muhammad Yunus, jefe del gobierno interino, con motivo de la asunción de sus nuevas responsabilidades, el primer ministro indio Narendra Modi instó a los nuevos dirigentes de Bangladesh a garantizar la seguridad y la protección de los hindúes y de todas las demás minorías del país. Aquí otro enlace. Desde una perspectiva geopolítica más amplia, queda por ver si la nueva administración permitirá que Estados Unidos establezca una base aérea, como había advertido Hasina, y si Kukiland, un estado similar a Timor Oriental formado por partes del noreste de India, Myanmar y Bangladesh, está en el radar tras el cambio de guardia de Dhaka. Por último, Netanyahu, pro Partido Nacionalista Bangladesí, aplaude al embajador saliente de Estados Unidos en Bangladesh, Peter Haas, que se había envuelto en una polémica después de que algunos miembros de la Liga Awami de Hasina le acusaran de tener un fuerte sesgo pro Partido Nacionalista Bangladesí. No sé por qué me sale todo el rato Partido Nacionalista Británico. En fin, cosas que pasan. Y aquí, bueno, tienen la imagen del ex embajador estadounidense en Bangladesh, Peter Haas, que ha sido acusado de apoyar a la combinación opositora BNP y Jamaat Islami. Y esto es una foto que sale en Netranews. Termina el artículo con una referencia a Netranews precisamente. Muchos lo consideran un héroe, un defensor de la democracia en Bangladesh. Otros lo veían como un actor extranjero que intentaba orquestar un cambio de régimen. Quien quiera que le sustituya tendrá que llenar unos zapatos muy grandes. Y es difícil imaginar que la gente olvide pronto el legado de trabajo que el embajador dejó tras de sí, opinaba el sitio web. Como siempre, enlace aquí en la descripción. Y vamos ahora a terminar el programa con un artículo un poquito más breve por el bien de un sábado y que se quede
en un programa breve, entre comillas, de 1 hora, que llevaba tiempo, como digo, sin estar aquí con ustedes y sin perderme estos momentos. En fin, este artículo se titula El pavor del imperialismo, la patria azul turca. Evidentemente el mapa dice mucho, los jugadores azules son los griegos, los rojos son los turcos y bueno, los azules se quedan muy a un lado, pequeñitos. Es, como digo, un artículo precisamente del capitán de navío retirado Jalil Otsarach. Como se diga, la verdad que el turco tampoco lo manejo mucho. Pero empieza diciendo debates internos turcos y reacciones griegas. Vamos con ello. El marco teórico de las iniciativas de configuración regional como el proyecto del Gran Oriente Medio del imperialismo consiste en el realismo basado en la supremacía de la geopolítica y el poder, así como el neoliberalismo basado en la interdependencia de los estados. Mientras el establishment imperialista de Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN incitan a los estados-nación a la idea de que las democracias no luchan entre sí, también utilizan sistemáticamente juegos de palabras como democracia liberal y libre mercado para dominar el mundo entero. La principal tarea de los círculos de colaboración imperialistas desplegados en los estados-nación es inculcar en la opinión pública de los estados-nación los conceptos liberales construidos por los centros imperialistas. En el caso de desarrollar una fuerte oposición al neoliberalismo, una determinación para luchar contra el imperialismo dentro de un Estado-nación, esos círculos contraatacan con ideas a favor del imperialismo. Estos círculos de colaboración que tratan de confundir las percepciones de una nación que tiene la intención de luchar contra el imperialismo, intentan metódicamente erosionar al máximo el patriotismo. Subordinar el concepto de patria al marco imperialista es un método clásico de colaboración que se viene aplicando desde hace varios siglos. Por ejemplo, durante los años de la Guerra de Independencia turca, les hago en fin, termina la Primera Guerra Mundial, se hacen una serie de tratados donde básicamente no solo se despieza al Imperio Otomano, sino también a lo que es la Turquía actual, y en ese momento se desencadenan unos años de guerra hasta 1924 aproximadamente, y es ese 1919-1924 ese periodo de la Guerra de Independencia turca. En fin. Bueno, pues durante los años de esa guerra, un periodista turco otomano llamado Ali Kemal fue uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos de Gran Bretaña. İngiliz Muhipleri Cemilleti, como se pronuncie bien en turco, y se hizo un nombre en la historia gracias a la colaboración con el imperialismo. Fabricó un nuevo tipo de patriotismo que maldecía la lucha antiimperialista de los revolucionarios turcos y servía a la agenda del imperialismo e influía así en su audiencia. En los días feroces, cuando la lucha existencial de la nación turca contra el imperialismo continuó entre 1919 y 1922, Ali Kemal escribió artículos inexplicables en el periódico Peyam-i Sabah, como su redactor jefe en esfuerzos paralelos con los imperialistas. Ali Kemal coreaba en su columna: ¿a qué esperamos? Amo a mi patria amando a la administración y a la justicia británicas. ¿Por qué no les damos un puñetazo en la cabeza a esos bandidos, a los kemalistas, que se refugiaron bajo el nombre de fuerzas nacionales? Esta nación no los quiere. Esperemos que pronto veamos el martillo de la justicia golpear sus cabezas. Mirad a este bandido, Mustafa Kemal Atatürk, que actúa bajo el nombre de las fuerzas nacionales. Y seguía escribiendo cosas como estas. Como suponía que los patriotas revolucionarios turcos fracasarían y que el imperialismo ganaría, había invertido a favor de sus amos imperialistas. Lo cual, pues desde luego, en particular en países como los nuestros, es decir, en España o países hispanoamericanos, tenemos muchos ejemplos de este Ali Kemal y sus, sociedades de amigos de Gran Bretaña y de este tipo de publicaciones contra fuerzas verdaderamente patrióticas y alineándose a favor del imperialismo. Por eso me pareció un artículo fundamental, interesante que traerles, ya solo por estos párrafos cruciales.
Sigamos. El CHP y los liberales, alérgicos al concepto naval turco Patria Azul. Hace unas 2 semanas, cuando oí que mi querida patria naval, también conocida como Patria Azul, era calificada de cuento de hadas por Namik Tan, que es diputado del CHP, el Partido Republicano del Pueblo, digamos que el CHP es el némesis del AKP, el partido de Erdogan, Partido de Desarrollo y Justicia. Bueno, pues este Namik Tan también había sido embajador durante muchos años. Por alguna razón pienso en Ali Kemal, que afirmaba que el amor a los estados imperialistas es el amor a la patria. Por eso empecé a escribir mis líneas con Ali Kemal. En el pasado, algunos oficiales militares y rectores universitarios que defendieron los intereses nacionales turcos fueron blanco de Namik Tan, del CHP, en publicaciones en las redes sociales diciendo fue una vergüenza. Al parecer intentó atraer la atención pública con la publicación de un extraño exabrupto político como La patria azul es un cuento de hadas. Debido a que puso en peligro su carrera política, los círculos liberales del CHP tuvieron que abogar por él en primera persona. A través del periódico turco Adinlik del 6 de agosto de 2024, leemos que un exsecretario de Comercio en una embajada, un excónsul general y un embajador retirado, Selim Kuneralp, que se presentó como un experto en política exterior, deliraron para demostrar que el concepto de patria azul es un cuento de hadas y una locura, para exonerar a Namik Tan del CHP. Vamos, que entre los bandoleros se protegen, lo típico de las oligarquías políticas en la actualidad en España o en otros países que nos están escuchando siempre estos programas, pues sabrán ponerme partidos sobre la mesa que se dedican a esto, a protegerse unos y otros, o como publicaba el otro día en mi página de Telegram del Espía del Telón, como estos, bueno, se supone que el tipo es por lo menos de nacionalidad española, de nacimiento en España, aunque vive y trabaja para Reino Unido y sus intereses anglosajones y globalistas, y básicamente como les habían pillado con el carrito del helado a tope, era irreversible la situación con el Nord Stream, pues en vez de decir no hemos sido nosotros, ahora sí, hemos sido nosotros y es que esto había que hacerlo porque era necesario, porque ya estaba bien, vamos, básicamente a justificar un atentado terrorista de un país no miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero candidato a serlo, como es Ucrania, un atentado contra unas infraestructuras que son tanto rusas como alemanas. Alemania, un país central tanto en Europa, la Unión Europea, como en la OTAN. Y en Alemania nadie responde nada ni dice nada, porque no es un país, es una ficción política. En fin, sigamos. Como estos nombres mencionados por el periódico Einblick no me suenan, traté de entender quiénes son buscándolos en la web. También me enteré de que el embajador retirado Selim Kuneralp, que canta Patria Azul es una narrativa inconsistente, hilando las palabras, es el nieto de Ali Kemal, el famoso colaborador del imperialismo que acabo de mencionar arriba. Sorpresa de familia, sorpresa en el Molinón. Por lo que entiendo de sus artículos, parece seguir los pasos del abuelo. Por otra parte, hay que reconocer que estas figuras vagas que adoptaron el camino de Ali Kemal hicieron que el concepto de patria azul fuera más acogido en la opinión pública debido a sus ridículos comentarios. Entonces, ¿qué es realmente la patria azul que el CHP y sus amigos liberales que he mencionado anteriormente tratan de vender como un cuento de hadas? Permítanme explicarlo brevemente. Tras la recopilación de décadas de estudios institucionales en las fuerzas navales turcas, el concepto de patria azul son las posibles zonas de jurisdicción marítima que se aclararon en virtud del derecho internacional, se finalizaron como mínimas en el mar Egeo y óptimas en otros mares y se presentaron al público turco.
Dado que el concepto fue adoptado por la nación turca, la patria azul se convirtió en un ideal nacional en poco tiempo. Por otra parte, la patria azul, que representa el futuro de los derechos navales turcos, también se atreve a materializar este desafío nacional, porque requerirá una lucha conflictiva debido a que se encuentra con las objeciones del Estado griego respaldado por el imperialismo. Aquí ya nos encontramos desde luego con la perspectiva turca y absolutamente turca. Como se puede ver, la patria azul se ha convertido en un objetivo nacional constante, no solo para la Armada turca, sino para toda la nación turca, aunque su curso sea desafiante, porque el genio está fuera de la botella, puesto que su base legal es absolutamente sólida en términos del derecho internacional. Es un argumento lícito en el que coinciden expertos jurídicos internacionales e imparciales, también señala. Expertos jurídicos internacionales imparciales, para decirlo correcto y junto. Aunque Grecia y los estados imperialistas escondan la cabeza bajo la arena para no reconocerlo, es un derecho nacional y legal de la República de Turquía. En pocas palabras, la patria azul es una causa por la que vale la pena luchar y morir. Después de todo, es un objetivo exigente de alcanzar, pero renunciar a la patria azul sería una absoluta estupidez. Por lo tanto, el establishment imperialista y sus colaboradores Corea renunciad a la patria azul, lo que significa entregad vuestra patria azul a Grecia y a los imperialistas para libraros de problemas. Por lo tanto, tomar en serio sus propuestas es simplemente aceptar ser un tonto. Desesperación de Grecia por reconocer la patria azul turca. La única razón por la que la administración del CHP hizo una ridícula declaración para defenderse a sí misma diciendo «las palabras de nuestro diputado fueron malinterpretadas porque fueron seleccionadas» es que la patria azul es, de hecho, un concepto demasiado fuerte que destruirá todo lo que se cruce en su camino. Por otra parte, la patria azul no solo asusta al CHP y a Grecia, sino también a los estados occidentales imperialistas como el infierno. Es posible entender esto a partir de las descripciones que los estados occidentales imperialistas hacen de la patria azul, tales como pasión, revisionismo, discurso que aumenta las tensiones, expansionismo o maximalismo. Los imperialistas no se equivocan al tener miedo, porque la patria azul significa poder unificador para la nación turca, además de captar plenamente el poder geopolítico. Sí, la nación turca está unida por la patria azul, y este estado de unificación asusta al imperialismo. Por la razón de que no puede abordar la visión de la patria azul en solitario, Grecia lleva mucho tiempo invitando a estados imperialistas a la región. Por ejemplo, el vicealmirante griego retirado Alexandros Diakopoulos, ex asesor de seguridad nacional del ministro griego de Asuntos Exteriores, afirma en su artículo sobre 2022: el peligroso precedente creado por la patria azul puede resonar en todo el mundo y alimentar la inestabilidad en otros puntos álgidos de los mares. En otras palabras, el almirante griego llamó la atención sobre el potencial de la patria azul para encender un gran despertar en los mares asiáticos y advirtió al occidente imperialista que tomara medidas lo antes posible. En mi opinión, el almirante griego no se equivoca en absoluto en esta evaluación predictiva y la patria azul puede ser efectivamente la fuente de un despertar en aguas asiáticas. En su artículo, el vicealmirante Diakopoulos, que compara la doctrina de la patria azul con la doctrina del mapa de los 9 rayos, que se refiere a la patria naval china en el mar de China Meridional, afirma que no bastará con que el occidente imperialista combata a China, sino que también debe adoptar una actitud particular que rechace las fronteras turcas de la patria azul y a tomar medidas contra ella. En definitiva, Grecia invita a Estados Unidos y a la Unión Europea al mar Egeo y al Mediterráneo oriental. Por otro lado, aunque no nos tomemos en serio los disparatados comentarios de los liberales del CHP y pro-CHP mencionados anteriormente, es necesario ver que existe una ralentización operativa gubernamental a nivel gubernamental turco en la materialización de la patria azul. Aunque la preparación intelectual y el momento ya han llegado, el gobierno turco no ha podido pasar a la acción y anunciar oficialmente la doctrina de la patria azul,
parece deberse a la reticencia de la administración del partido AK, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, perdón que antes lo dije incorrecto, Partido de la Justicia y el Desarrollo, a hacer saltar las chispas con el imperialismo sobre el tema de la patria azul. Entonces, digámoslo así sobre la patria azul. La parte dura del trabajo, que es su transformación en acción, es la parte y la responsabilidad de los cuadros revolucionarios del partido Batán, que es el partido en el que milita este capitán. Por cierto, el artículo, como siempre, está traído desde United World International, como siempre, el enlace abajo en la descripción. De los dos artículos en la descripción de este vídeo tendrán los enlaces y al final, dentro de cada enlace, tendrán la fuente original desde la que he traducido estos artículos. En este caso, de este capitán de navío retirado, Jalil Otsaraj, y del anterior artículo de Atul Anej. En fin, amigos, espero que les haya interesado y gustado este regreso fugaz por esta semana, pero la que viene o incluso mañana, tal vez, si no, seguro que la semana que viene, volveremos al ritmo habitual de los vídeos y también, por supuesto, del noticiero geopolítico, que hay tantas noticias que comentar que no quiero dejarme muchas en el tintero. Iba a decir ninguna, pero ninguna es demasiado decir porque hay tantas cosas de las que quiero hablar que al final uno tiene que seleccionar en base a lo más interesante, a lo que más información y mejor información tenga y a lo que otros canales amigos no hayan abordado ya para que ustedes pues tengan un tiempo de calidad aquí en el Espía del Telón. Como siempre, el final de un programa es el principio del siguiente. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y como siempre nos vemos en el próximo programa mucho más y mucho mejor y también de paso cuídense mucho que buena falta nos hace a todos y hasta la próxima.